Supersónicos, parte 2. Bienvenidos un día más, mis queridos papatangos y papatangas, a este rincón de internet rodeado de palets dedicado al mundo de la aviación. El capítulo de hoy será el segundo de la trilogía sobre pasajeros supersónicos. Si hacéis memoria, en el primero hablamos un poco sobre el contexto histórico y sobre el Concorde. Hoy toca hablar del Tupolev 144, alias el Concordonsky. Si quieres ver la primera parte, porque no la has visto o porque quieres volver a verla, ya sabes, pincha aquí. Para lo demás, pista libre y despegamos. ¡Qué susto, tío! En la URSS sabían que tanto los ingleses junto a sus amigos los franceses y los americanos tramaban algo. ¿Qué tramáis, morenos? Y claro, en una época en la que el que tenía el misil más gordo era el más guay del patio, no se iban a quedar atrás. Bajo ese ambiente de máxima confianza entre unos y otros, nacía el Tupolev 144 o el Concordonsky. En 1960, siendo el señor Nikita Khrushchev líder de la Unión Soviética, había que trabajar duro para demostrar que su modelo de Estado era el mejor que el del tío Sam. Los bolcheviques trabajaban muy duro. Entre otras cosas, mandaban el primer hombre a la luna, se sumaron a la economía del ladrillo construyendo el muro de Berlín y, pues bueno, derribaron un avión espía U-2 que pasaba por la URSS, pilotado por el señor Gary Powers. Seguro que algún día hablaremos de este avionaco también. Pero centrémonos en el protagonista de hoy, nuestro querido Tupolev 144. Como tenían pocos frentes ya, tal y como os he dicho antes, Occidente trabajaba en su avión supersónico de pasajeros y claro, la URSS no iba a ser menos. Por ese motivo, en 1960, empezaron a diseñar su versión del Concorde. Recordemos que tanto los ingleses como los franceses empezaron a trabajar con el tema en la década de los 50. El objetivo era que fuese más rápido, pudiese llevar a más pasajeros y en su bodega cupiesen varios Ladaniva. Bueno, eso del final me lo he inventado, pero seguro que en algún momento lo pensaron. Y cómo no, tenían que volver a ser los primeros en hacerlo todo. Si no, el señor Stalin levantaría la cabeza y los mandaría a todos a un gulag de retiro espiritual con pulserita y todo pagado. Vamos, a picar piedra. En un principio, la idea parecía hasta buena y todo, ya que gracias a este nuevo transporte, los ciudadanos podrían desplazarse rápidamente de un lado a otro en esta tierra inmensa. La URSS en esa época tenía 22,4 millones de kilómetros cuadrados. Imaginaros. Para que os hagáis una idea, Europa supera por poco los 10 millones de kilómetros cuadrados. Pero como veremos más tarde, el tema se les torció, ya que consumía más que un Porsche Cayenne en primera por la autopista y su autonomía era súper limitada. Tan limitada que al final, pues bueno, se dieron cuenta que tenía más sentido ir en un avión convencional. Pero bueno, de eso ya hablaremos más tarde, que todavía tenemos tiempo. De todos es sabido que casi siempre es mucho más fácil copiar que innovar por uno mismo. Y las malas lenguas dicen que la URSS decidieron que quizá, pues bueno, no era tan mala idea echar un vistazo de nada a los planos del Concorde. Mientras el profesor no se dé su cuenta, todo iría bien. Por ese motivo, sus amiguitos del KGB recibieron la misión de darse un paseo por Francia y birlar todo lo posible relacionado con el proyecto galo y de paso enviar a casa unos buenos croissants que en la URSS pues también escaseaban. Gracias a la ayuda de sus queridos espías, Mientras por ti interfieran en mi conquista del mundo, ya lo sabes. Y tú sabes que jamás amarré a otro hombre.
Salta a la vista, no hace falta que lo jures. El proyecto avanzó muy rápido y en 1965 presentaron sus primeras maquetas en el Salón Aeronáutico de París. Tan solo 2 años más tarde, el 31 de diciembre de 1968, hizo su primer vuelo, adelantándose en 2 meses al Concorde. Aunque por fuera parezcan aviones similares, realmente son bastante diferentes y básicamente por ese motivo no triunfó. The main challenger, Russian Tupolev 144. Por una parte, en la URSS en ese momento no disponían de tanta tecnología y por la otra priorizaban el ser los primeros y como muchas veces decía mi abuela, a falta de pan, buenas son tortas. Su diseño de ala delta sí que era eficaz a altas velocidades, pero a bajas, pues el tema no funcionaba bien. Y claro, en aterrizajes esto era un auténtico problema. Debido a ello, instalaron unos timones de profundidad delanteros de tipo Canard y de geometría variable para que se replegasen a altas velocidades. Como el tema de la velocidad a la hora de aterrizar no se había solucionado del todo, era necesario aterrizar con un gran ángulo de ataque para mantener la sustentación. Y claro, con el tipo de diseño de morro que tenía tenía que bajar para que los pilotos pudiesen ver. Esto también ocurría en el Concorde, pero de manera mucho más acusada en el Tupolev. Los problemas no acababan ahí en el aterrizaje. Debido a las limitaciones de los motores, a estos no se les instaló reversas y tuvieron que equipar los aviones con paracaídas para poder frenar. El tren de aterrizaje también era completamente diferente al del Concorde, siendo mucho más robusto para poder aterrizar en pistas en malas condiciones. Pero realmente el problema residía en sus motores. Para poder volar a la velocidad de soy el puñetero amo, vamos, superar el Mach 2, nuestro querido Tupolev tenía que tener la postcombustión encendida todo el rato. Además, el tener que ir a todo gas hacía que el ruido fuese ensordecedor, tanto dentro del avión como fuera, y el nivel de confort era muy mejorable. Para que lo comparéis con el Concorde, sí tenía que usar la postcombustión en la primera fase de la aceleración, pero la tecnología de sus Rolls-Royce Olympus le permitían entrar en una fase de supercruise y mantener la velocidad. Debido a su bajo alcance, solo podía hacer rutas como Moscú-Almay, en Kazajistán. Mientras nos documentábamos para hacer este vídeo, hemos buscado el precio del ticket que tenía que pagar los habitantes de la tierra de la hoz y el martillo, y ninguna de las informaciones pasaba de los 80 rublos. Hoy en día, 80 rublos serían un poco más de 1 euro, y ya sé que en 1960 era mucho más dinero, pero teniendo en cuenta que para montar en el Concorde había que pagar 6.000 euros, incluso entonces el precio del billete era una puñetera broma y no daría para pagar ni el papel del váter, vamos. Hoy en día, una low cost es una puñetera aficionada comparando con la Aeroflot de la URSS. Postproducción, mis sándwiches. En cuanto a accidentes se refiere, por desgracia, el Tupolev 144 también batió récords. En 1973, en la Feria de París, por causas que todavía se desconocen, explotó en pleno vuelo, falleciendo 6 tripulantes y 8 personas que estaban en tierra. Algunas fuentes indican que intentó esquivar a un caza francés que pasaba por allí. Otras, sin embargo, dicen que quisieron lucirse con maniobras difíciles para el público que se encontraba por allí. Fuese lo que fuese, tuvieron un fatídico accidente mientras el planeta entero los miraba. En el 78, una versión de carga tuvo un accidente y otra vez, en el 81, otro tuvo que aterrizar en un aterrizaje de emergencia. Con todo esto y teniendo en cuenta que el avión fallaba más que el wifi del vecino, Aeroflot retiró del servicio el avión al de muy poco. Por una parte, económicamente era un agujero sin fondo y, pues bueno, no tenía ningún sentido mantenerlo en vuelo. Y por la otra, no se podía permitir el lujo de fallar y mostrar las vergüenzas ante Occidente. Si has llegado hasta aquí, quizás pensarás que el avión era un puñetero desastre. Y la verdad es que sí que lo era en algunos aspectos, pero realmente pienso que también fue una máquina impresionante y muy adelantada a su tiempo. Hay que
tener en cuenta que fueron capaces de diseñar y poner en vuelo en muy poco tiempo un avión nunca visto hasta la fecha y afrontar infinitos retos para ello. Además, también demostró que su ingeniería estaba a muy alto nivel y fue una gran propaganda para el bloque soviético. Tampoco hay que olvidar que todo lo aprendido lo utilizaron en modelos posteriores. Y sí, consumía mucho, pero esto era un detalle insignificante teniendo en cuenta sus reservas de zumo de dinosaurio en Siberia. El capítulo de hoy llega hasta aquí. Esperamos que os gustase tanto como a nosotros hacerlo. En la última entrega de la trilogía hablaremos del Boeing 2707, la versión americana para los vuelos supersónicos de pasajeros. Hasta entonces, disfruta de la semana y recuerda marcar la X en la casilla youtuber en tu declaración de la renta. ¡Hasta luego!